Bueno, vamos a comenzar ahora. Gracias por venir a nuestro seminario interno de este semestre. Hoy tenemos la charla Desplazamiento, el peso económico de China y la erosión de la influencia política de Estados Unidos en América Latina, 2001 hasta 2020. Francisco Bardine, que imagino que conoces sus profes. Eso, estamos felices de la bienvenida hoy. Vamos a tener una media hora de presentación y después unas preguntas si quieren conversar. Súper, gracias Jessica. Hola Nelson. Hola. Solo para los que están online, si no se escucha o si no se ve o algo, por favor avisen porque me voy a distraer. Me voy a olvidar de mirar la pantalla. Gracias por la invitación, gracias a los alumnos, bienvenidos. Este es un proyecto de libro que estoy por publicar, espero pronto, con Cambridge University Press. Es un libro de esos que demoran años en escribirse. En verdad, el punto de origen es difícil. Yo creería que hay ideas que vienen del proyecto de tesis de doctorado, que después se fue mejorando y se transformó en un proyecto un poco más amigable para un público más amplio. La idea del libro es la de poder resumir todo lo que he trabajado en los últimos años en un público más amplio, de gente que quizá no está con el día a día metida en la discusión sobre el rol de China en la región. Y el libro trata sobre cómo afecta el desplazamiento económico de China a la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Así que les voy a contar un poco sobre ello. Bueno, si todo va bien, en noviembre debo entregar el manuscrito con comentarios de los revisores, que fueron amenos en general. Hay mucho trabajo, pero digamos nada terrible. Y si de vuelta todo va bien, yo creo que en 2025 Cambridge pondrá a la venta el libro y para mí es un alivio. Estuve en el Wilson Center el año pasado, 10 meses dedicado al libro, casi como un monje, haciendo vida de monje, de alumno de doctorado, de 12 horas por día, escribiendo, frustrándome, y ver que estoy llegando al otro lado del río me da mucha satisfacción, me pone muy feliz. A ver, ¿cuál es el argumento principal o de dónde parte el libro? El libro parte de una serie de premisas que después se van probando empíricamente, pero una de ellas es que no es necesario que China se convierta en la economía más grande del mundo para erosionar la hegemonía estadounidense, pues China se ha convertido en un proveedor alternativo de bienes. Toda la discusión respecto de si China superará o no a Estados Unidos, cuándo, hay proyecciones que dicen que esto va a ocurrir en 2040, hay gente que actualiza los datos después del COVID y dice que esto no va a suceder, que China va a tener un pic similar al que tuvo Japón en los 80 y se desinflará. A mí este debate me importa poco porque trato de demostrar, incluso en este periodo de 2001 a 2020, hubo ámbitos en los que China logró desplazar, ahora vamos a entrar a qué es desplazar, logró desplazar a Estados Unidos como un actor económico preponderante. China, ha logrado ofrecer bienes alternativos, digamos, oportunidades económicas a través de créditos, inversiones en infraestructura, asistencia de COVID y otros, algunos bienes complementarios como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que lo que ha hecho es proveer crédito que muchas veces es en cofinanciamiento con bancos preexistentes como el BID, Banco Mundial, y acuerdos de libre comercio también con muchos países, Perú y Chile los primeros, pero luego se firmó acuerdos de libre comercio con Costa Rica, este año con Ecuador, con Honduras, hay un proyecto de TLC con Nicaragua. En ese periodo de firma de por lo menos 5 tratados de libre comercio, Estados Unidos no firmó ninguno. Entonces, en realidad el libro es una discusión de cómo China ha ocupado espacios económicos
dejados por el histórico hegemón, sobre todo durante la Guerra Fría, donde el poder económico de Estados Unidos era preeminente. ¿Y qué importa esto? Además de lo meramente económico, bueno, hay una discusión del libro, que son 2 o 3 capítulos, 3 en realidad, de cómo estas instancias de desplazamiento económico han provocado pérdida de liderazgo. Ahora les voy a contar un poco cómo mido la pérdida de liderazgo y en qué instancias. Es un libro con mucho análisis empírico, espero que no tedioso, ha sido la gran dificultad, pero cada premisa de estas está testeada con datos, algunos datos originales, otros datos tomados a otras fuentes, pero es un trabajo, un libro denso en datos. Bien, ¿cuál es la relevancia política del trabajo? Que todavía cuesta entender en América Latina que el centro de gravedad de la economía global se ha trasladado al sudeste asiático. Si uno pondera el PBI per cápita, el PBI, perdón, de cada país y traza una especie de centro de gravedad de la economía mundial, es obvio que el siglo XX es un siglo atlántico, noratlántico, y ese mindset perdura en algún punto. Quizá en la región Chile lo tiene bastante claro. Chile, cuando conversamos con gente del ministerio, siempre entiende que es un país tricontinental, que tiene proyección al Pacífico vía Isla de Pascua, además de la Antártica. Pero hay muchos países, Argentina, por ejemplo, de donde vengo, Brasil, donde viví 5 años, que todavía piensan que la proyección al Atlántico es una virtud y una ventaja geopolítica. En realidad lo que sucede es que le dan prácticamente la espalda al centro de la economía mundial. De paso, nota al pie, no hay corredores bioceánicos el día de hoy que permitan ir a Brasil y otras economías que dan al Atlántico sacar sus productos por el Pacífico. En noviembre se inaugura Chancay, en Perú. Viene Xi Jinping a cortar el nudo de la obra, este gran puerto de calado profundo. Ahora voy a hablar de Chancay, pero básicamente la infraestructura portuaria y toda la infraestructura de transporte se está proyectando hacia el Asia, pensando en China, una parte de la región está desunida a esto. Un poco de contexto que es bien interesante, y estos datos que son muy conocidos, a mí cada vez que los leo me siguen sorprendiendo. En el año 2000 solo había 10 compañías chinas incluidas en la lista de las 500 corporaciones más grandes del mundo, de Forbes, y Estados Unidos tenía 179, es decir, era el país, bueno, históricamente antes también había sido el país con mayor cantidad de empresas en este listado. Y lo mismo con los bancos. En el año 2000, 3 de los 5 bancos más grandes del mundo eran estadounidenses. Solo uno, el ICBC, estaba en el top 10. En el medio suceden muchas cosas. Bueno, China entra a la OMC, el año 99 fue el año del Go Global, que fue la política estatal para proyectar a las empresas chinas al mundo. Y en el año 2020, 20 años después, que es increíble, 124 de las 500 empresas más grandes del mundo eran chinas. De hecho, era el principal país en términos de bandera, porque seguían por Estados Unidos, que tenía 121, y Japón 53 en este listado. Y de los bancos más grandes del mundo, los 4 principales bancos comerciales eran chinos. El ICBC, el Banco de Construcción China, el Banco de Agricultura de China y el Banco de China. En esta magnitud enorme que parece una ola, una especie de tsunami donde cientos de actores chinos llegan a América Latina, bueno, África también, a Asia, abriendo oficinas, invirtiendo, comprando activos, a veces cometiendo errores, a veces acertando. Lo que trato de demostrar es que cuando en verdad se habla de China, aquí en Chile se da mucho, en otros países también, se tiende a caer en la idea de esta especie de actor monotemático y casi en la típica metáfora del pequeño ser humano, que es muy típica en relaciones internacionales, en el realismo, ver a China como una mujercita, lo que fuere,
que proyecta su poder a través de sus brazos. Es una imagen muy, muy perniciosa, en verdad. Esto es una red muy, muy compleja de actores que incluso compiten entre sí, que tienen menos coordinación de lo que se cree y que tienen a veces menos claridad de cuáles son los objetivos políticos que persiguen de lo que de lo que se piensa. Esto no quita que no haya efectos políticos, de hecho el libro trata de eso, pero el libro lo que sí plantea es que muchos de los efectos que vamos a describir hoy son independientes de la existencia de una intencionalidad de parte de la República Popular China. Son casi externalidades de cientos de actores que actúan de manera descoordinada, y aquí el gráfico apenas muestra una fracción. Son las principales 30 empresas inversoras, con los principales 5 bancos prestamistas, y si tuviéramos que hacer algo grande con más empresas, se vuelve ya una figura, una maraña imposible de leer. Entonces, este es un recorte apenas para dar cuenta de todos estos actores que en menos de 20 años llegaron a la región y comenzaron primero a tener un rol económico importante y posteriormente poder político. El trabajo hace un intento de medir el peso económico que China tiene en cada país de América Latina. De hecho, lo mido también en cada país del mundo para llegar a estas figuras, donde este índice de crecimiento, si lo pusiéramos en cero en el año 2001, veríamos que creció en 15 veces en América Latina y el Caribe. O sea, la huella económica de bancos, empresas, de comercio también, incluso actores que proveen ayuda humanitaria o ayuda al desarrollo de origen chino, crecieron en su peso respecto del Producto Bruto Interno de los países de la región 15 veces. Ahora les cuento un poco cómo está medido este índice. Lo interesante es que los otros continentes también muestran una tendencia similar, incluso Europa, que es donde se dio con menor fuerza. Al mismo tiempo, si hacemos el mismo ejercicio para actores estadounidenses, hay una retracción. Si midiéramos como punto de partida del año 2000, en realidad el libro es 2001, aquí la figura está en 2000, da igual, el peso económico de los actores económicos estadounidenses se contrajo a la mitad del 2000 al 2020, y eso sucedió en otras regiones del mundo, a excepción de Europa y del mundo occidental, donde la huella de actores estadounidenses se multiplica por 3. Hay todo un debate en relaciones internacionales de algo que se llama retrenchment, que es un concepto que se utiliza para explicar cómo potencias en crisis, potencias hegemónicas en crisis, prefieren, en vez de abarcar mucho y apretar poco, concentrar en pocos lugares su capacidad de influencia. Muchos autores explican y argumentan que eso fue lo que sucedió con Estados Unidos post 11 de septiembre, guerra en Irak y Afganistán. Había demasiados flancos abiertos para cuidar igualmente del resto del mundo. Muchos actores económicos, bancos, empresas, se retiran de América Latina. De hecho, el capítulo 2 es un análisis desagregado donde muestra que las empresas estadounidenses dejan de invertir en América Latina, bancos dejan de prestar, y también la condicionalidad de bancos donde Estados Unidos es principalmente controlador, considerando incluso el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son organismos internacionales, empiezan a ser resistidos por la condicionalidad política. En todo el escenario, donde crecimiento de Estados Unidos y contracción crecimiento de China y contracción de Estados Unidos, hay el juego de simultaneidad, donde América del Sur es principalmente la región en la que Estados Unidos contrae su influencia y donde crece China. China hoy es el principal socio económico y tal vez político de América del Sur, no así de América Central y del Norte. Por lo tanto, eso se discute en el capítulo 7, América Latina, que es una categoría que usamos los politólogos, sirve bastante poco para entender a China y su rol en la región, porque hablamos de dos regiones.
Hoy América del Sur es una región con una realidad muy particular, donde China es el principal socio económico y con cada vez mayor tracción política, y América Central y México, donde Estados Unidos mantiene su cuota de poder y de influencia. Entonces, de cierta forma, hay una decisión, una tendencia que se profundiza. ¿Qué es el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento es básicamente una métrica muy simple, muy intuitiva, para que el lector entienda cuál es el momento en el que el peso, si sumamos todos los actores chinos de inversión, banco, comercio, los medimos a ellos en su peso en dólares, miles de millones de dólares, como porcentaje de la economía del país. El desplazamiento se ocurre cuando esa suma supera a la de los actores estadounidenses, siendo la misma. Por ejemplo, Chile, en 2001 se veía algo así. El peso económico de Estados Unidos en Chile es el pedacito rayadito, ¿verdad? O sea, la fracción de la economía chilena era explicada por el rol de los actores económicos estadounidenses. China tenía prácticamente un papel nulo. No sé si esta figura es figurativa, no valores reales, pero sí 2018 sería el año en el que hay desplazamiento. Es un proceso gradual, digamos, pasan 18 años, pero para 2018 lo que vemos es que el peso económico de los actores chinos en Chile es mayor que el peso económico de los actores estadounidenses. Y cuando eso sucede, el libro argumenta, se produce un gatillo a una serie de efectos políticos, principalmente de erosión de capacidad de agenda para Estados Unidos. No siempre, y esto es casi una nota al pie, China capitaliza políticamente esto, pero sí siempre erosiona políticamente el liderazgo de Estados Unidos. Entonces, después voy a entrar en eso, pero no estoy argumentando de vuelta que todavía China tenga una capacidad de influencia política que haya superado a la de Estados Unidos en todos los países. No es tan lineal, pero sí se ve una enorme dificultad de Estados Unidos para empujar la agenda por la falta o por haber roto a través del desplazamiento el sistema de incentivos económicos, en el cual se podían usar incentivos positivos y negativos para lograr resultados políticos. Parte de la discusión de policy del libro radica en que trato de hacer entender a quienes trabajan con este tema, Estados Unidos preimea, o sea, estructura su discurso hacia América Latina como una discusión de buenos versus malos, de democracia versus autoritarismo, de capital corrosivo versus transparencia, y ese es un error craso de parte de la principal economía del mundo, aunque es Estados Unidos, de no entender el éxito de China en América Latina radica en que ofrece oportunidades económicas de una forma muy pragmática. Y hasta que eso no se entienda, este fenómeno yo creo que va a seguir profundizando. Si vemos el desplazamiento a lo largo del tiempo, en el año 2001, solo Cuba tenía en China un socio más importante que Estados Unidos. Estados Unidos era por lejos el socio extrarregional más relevante de la región, de América Latina. Y esto con cierta gradualidad empieza a profundizarse. Uruguay y Argentina fueron algunos de los primeros países. Ecuador también en 2020. Toda América del Sur, con la excepción de Paraguay, que aún mantiene vínculos diplomáticos con Taiwán, por ello no reciben inversión ni crédito chino, y Colombia, que es un país históricamente muy alineado a los Estados Unidos, ya habían experimentado esto que voy a llamar, bueno, incluso Panamá, que está la figura ahí marcada, que es no solo geopolíticamente estratégica, sino que es un país que hasta hace muy poco tenía relaciones diplomáticas con Taiwán. En poco tiempo profundizó su vínculo económico con China de forma muy sorprendente. Si midiéramos el desplazamiento en su magnitud, diríamos que pasó de 1 o 2 países a principios del periodo en el que comienzo a estudiar a 12, pero más interesante es verlo como porcentaje de la población, o también podemos verlo como porcentaje de la economía de la región. Pero básicamente 60% de la población latinoamericana vive en países donde
China ya es un actor económico más relevante que los Estados Unidos. Bueno, esto es como esto es el resumen rápido de los primeros 2 capítulos del libro, que es problematizar y explicar qué entiendo por desplazamiento. De hecho, aquí no les conté cómo lo mido, podemos hablar de eso, cómo se mide este índice de desplazamiento. Cuando esto ya se presenta, se pasa a un análisis sectorial de cuáles son las industrias, las áreas en las que China logró llenar un vacío que actores estadounidenses dejaron en este periodo. Y estos 3 sectores son el de inversión en energía, tanto renovable como no renovable, donde Estados Unidos solamente pierde por lejos hoy la capacidad de influencia. Con la revolución de los renovables creo que se va a utilizar más aún. O sea, que hay actores chinos, Boeing, Trina Solar y otros que hoy tienen una capacidad para ganar licitaciones y ser competitivos en el mercado de renovables que casi no hay empresa occidental que se desarrolle. Al principio fue un proceso gradual. El segundo es el financiamiento a proyectos de infraestructura. Y el tercero, muy puntual, pero muy importante, que fue el rol de actores económicos, laboratorios y también empresas durante el COVID-19, lo que fue la transferencia Taiwan. Hay todo un trabajo de cuantificar estos sectores e identificar en cuáles entonces es que China ha superado en su importancia económica a Estados Unidos, y muchas veces el sector es una foto con y sin México. O sea, México sigue siendo la gran excepción a la regla en la que Estados Unidos, incluso ahora en periodos de guerra comercial y donde se habla de nearshoring, que pensaba se iba a traer oportunidad a empresas chinas para aumentar su presencia, lo que ha hecho es profundizar su interrelación y su relación con los Estados Unidos. Entonces, insisto con esta consecuencia, conclusión también clara del libro de que América Latina compórtase cada vez más como 2 subregiones, y creo que eso va a traer consecuencias en los próximos años. Hay 3 casos de estudio que se analizan. Por acaso no es el seminario ICP. Bueno, encantado, bienvenido. No, porque tenemos un otro aquí a dos alas. Hay 3 casos que se analizan después en el capítulo 4, con evidencia cualitativa y un montón de entrevistas, donde yo describo, donde presento un presupuesto importante para el libro, que es que el proceso de desplazamiento y el éxito de esto en parte de China no radica, como dije, siquiera en una estrategia, sino por el contrario, es fundamental ver el lado de la demanda, el lado del consumo de los bienes alternativos y cómo los países latinoamericanos se acercaron proactivamente a bancos, empresas, bueno, y al principio al gobierno chino, pidiendo que lleguen inversiones, que lleguen acuerdos, que lleguen créditos. Entonces, en esa discusión hay una descripción de 2 tipos ideales: el consumo top-down y el consumo bottom-up. Voy a resumir rápidamente. El consumo top-down es una instancia en la que el gobierno nacional se aproxima a un banco o a una empresa china para actuar de broker, de tal forma que se genere una oportunidad de negocios o económica que se va a consumir subnacionalmente. Por ejemplo, en una provincia, en un municipio. Por lo tanto, el Estado aprovecha su estructura, sus vínculos, viajes estatales donde llevan delegaciones de empresarios y demás, pero el objetivo es generar una oportunidad económica a un actor subnacional. Un caso paradigmático de ello es el de las represas en la Patagonia Argentina, en el que el gobierno Kirchner articula con el Choubá, una empresa de infraestructura china que gana una licitación
después de 2 licitaciones fracasadas para construir 2 megas represas en el sur, en la provincia de donde vienen los Kirchner, donde también el alineamiento político era fundamental, y el gobierno actúa como un articulador de intereses políticos y económicos que acaban siendo del beneficio directo de los ciudadanos y de los políticos de la provincia. Luego hay 2 instancias de consumo bottom-up, que es la menos intuitiva. Entonces, incluyo 2 para mostrar, por un lado, cómo actores privados en América Latina son drivers de oportunidades económicas de las que luego el Estado se sube a la patineta, free ride, digamos, se sube cuando ya el proyecto está andando y lo capitaliza políticamente, pero de vuelta, el propulsor es un actor económico. Y el caso que analizo es el del puerto de Chancay, que está hoy muy en boga, y se lo ve como una victoria geopolítica de Perú, y a veces se omite. Es un proyecto que nace por iniciativa privada de Volcan. Volcan es un grupo minero peruano, muy vinculado políticamente, como todos los grupos mineros grandes en América del Sur, pero es un grupo que controlaba hidroeléctricas, minas, y veía la posibilidad del desarrollo de Chancay, que era un pueblito pesquero, la generación de un puerto privado para exportar buena parte de su producción y diversificar su industria. El proyecto termina siendo extremadamente costoso. COSCO Shipping entra en el proyecto años después de que se había avanzado con proyectos de aprobación municipal, medioambiental y etcétera. Y cuando se zanja, por ejemplo, en 2019, la firma entre COSCO y Volcan, ya ministros de transporte, incluso luego el presidente peruano, abrazan el proyecto como un proyecto estratégico. Y luego China también. De hecho, ahora en 2004, en APEC, se dice que Xi Jinping va a Lima preferentemente para sacarse la foto del corte de la cinta en la inauguración del puerto. Bueno, el caso describe que el puerto también recibió créditos de bancos privados chinos, le aceptó rastrea toda la genealogía del proyecto hasta el día de hoy para mostrar cómo de abajo hacia arriba se va construyendo la demanda y cómo en el proceso actores occidentales, principalmente estadounidenses, se van bajando también de la idea de participar. Y un tercer caso, ¿estamos bien de tiempo? Sí, ¿no? Un tercer caso es de agencia bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba, pero donde los actores que demandan son actores políticos, en este caso, gobernadores de Brasil. El caso reconstruye la pandemia en Brasil en un momento en el que Bolsonaro era un fiel crítico a China y que prácticamente rompe, a pesar de que las relaciones bilaterales no se rompen formalmente, el vínculo estaba roto. Era un gobierno extremadamente hostil a la idea de vincularse con China. Se le acusa públicamente de haber creado artificialmente el COVID, de ser culpables por la pandemia. Y en ese escenario, los gobernadores, principalmente el gobernador de San Pablo, João Doria y otros, utilizan canales subnacionales para bypassear al Estado-nación y acercarse a las empresas chinas que ya tenían inversiones en Brasil para que juntos hagan llegar las donaciones de equipos, respiradores y finalmente más adelante de insumos para manufacturar las vacunas. En Brasil las vacunas de Sinopharm se manufacturaban en Brasil, eran las vacunas Butantan. El Instituto Butantan compraba los insumos traído de China, pero la ampolleta y la vacuna era en cierta forma empaquetada en Brasil. Ese insumo, que por momentos se trabó, hubo que destrabarlo con negociaciones políticas y demás, venía de China y la agencia de estos actores subnacionales fue centrada. Ya, entonces, para este entonces ya sería capítulo 4. El libro lo que trata es de mostrar cómo surge el proceso de desplazamiento y de intentar convencer al lector de que China ocupó espacios económicos
que antiguamente ocupaba Estados Unidos y que fue un producto de la agencia de actores sudamericanos necesitados de alternativas, muchas veces. Falta de opciones de actores. Cuando hablo de Estados Unidos, en verdad, y aquí en comentarios suelo recibir mito europeo, pero francamente, si hubo ausencia de actores estadounidenses, hubo más por momentos de opciones europeas. Depende, pero digamos, la falta de alternativas les llevó a los actores latinoamericanos a interesarse por las opciones que los chinos tenían a ofrecer. La segunda parte del libro se pregunta por, bueno, ahora que esto sabemos que ha sucedido, ¿qué efectos tiene? Y hay dos capítulos que analizan efectos domésticos y efectos internacionales. El capítulo de efectos domésticos se concentra en la erosión de soft power de Estados Unidos, el trabajo bueno, a través de análisis de encuestas de opinión pública y principalmente de legisladores, en tanto que proxy de élites políticas. En la opinión pública lo que encuentro es que cuando sucede el desplazamiento, la percepción pública de que China es un país capaz de resolver problemas para América Latina incrementa más o menos en un 30%, la línea negra que ven allí arriba a la derecha, y simultáneamente la confianza en Estados Unidos, un país capaz de proveer soluciones a América Latina, también se contrae. Es como una especie de trade-off. No sucede siempre. A veces solo se contrae la percepción estadounidense sin necesariamente mejorar la percepción hacia China. Bueno, en este caso puntual hay un montón de ejemplos con distintos bancos de datos, este es con Latino Barómetro. Hay otro ejercicio con datos más próximos del año 2023, este puntual que puse hoy es de 2015. 2023 se pregunta por un poco el resumen de la tesis de si tuvieras que elegir un país para alinearte, ¿cuál sería? China, Estados Unidos, ambos o ninguno, y el desplazamiento lleva a optar por China preferentemente, muy por encima de Estados Unidos y también de las opciones de ambos, o de opciones ninguno, que es la cuarta y la menos elegida. Y tal vez más interesante para ustedes o para los interesados en la política es qué piensan los tomadores de decisiones. Los legisladores son importantes en América Latina en el vínculo con China porque tienen un papel de gatekeepers, o sea, son los parlamentos los que, bueno, han aprobado acuerdos de libre comercio, la base espacial, por ejemplo, en Patagonia, Argentina, que es muy contenciosa, se aprobó en el Parlamento también. Se han discutido proyectos de screening de inversión, se han discutido proyectos bueno, hay comisiones de amistad binacional entre China y Brasil, China y Latinoamérica, hay parlamentarios que viajan a China regularmente y muchos legisladores son posteriormente también ministros, algunos presidentes. Es importante lo que piensen. Ojalá yo hubiese podido también tener nuestra opinión presidencial y ministerial, pero cuesta mucho. Esta es una muestra de 2.500 legisladores, que no es poco, en 11 países. Y ante la pregunta, ¿cuál es su preferencia respecto de profundizar el vínculo bilateral en política exterior con cada país? Estaba Estados Unidos, China, después había un listado de la Unión Europea, Brasil, etcétera, que agregué en otros. Cuando sucede el desplazamiento, los legisladores son más propensos a escoger China y también, interesantemente, son menos propensos a escoger Estados Unidos. Y algo que no puse en la diapositiva, que pensé que me iba a quedar sin tiempo, también hay un análisis de cómo evalúan un potencial tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es una pregunta que se hizo como 10 años, entonces hay una especie de estructura de panel que permite ver la evolución en el tiempo. Los muy chicos no sé si saben, pero Estados Unidos propuso un tratado de libre comercio con América Latina que fue muy criticado, se llamaba ALCA, que después fue transformado en un meme, en ALCA al carajo, en los primeros discursos de Chávez, lo deben recordar. Hubo una
propuesta de un gran tratado de libre comercio regional con Estados Unidos, que era visto una profundización del consenso de Washington, como una profundización de inequidades estructurales, etcétera, etcétera. Y después de que eso fracasa en el año 2004, en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, se le sigue preguntando a los legisladores por un hipotético, si hubiese un acuerdo de libre comercio con China, Estados Unidos y su país, ¿cómo lo evaluaría? Y es muy interesante ver que cuando sucede el desplazamiento, la valoración de un tratado de libre comercio con Estados Unidos se cae muy fuertemente, algo deseable, pero crece entre partidos de la oposición. Entonces, el capítulo hace toda una discusión de cómo China y Estados Unidos se han vuelto articuladores de oposición y gobierno en política doméstica, y cómo los partidos poco a poco irán apoyándose en unos u otros para canalizar intereses económicos. Bien, eso se lo cuento, pero no tengo lamentablemente el gráfico. El capítulo 6 lo que hace es preguntarse por la esfera internacional. Y aquí también hay mucho dato que se recolectó manualmente, donde se analizan 3 casos de cómo los países latinoamericanos votan en 2 décadas en alineamiento con Estados Unidos y con China en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. En los 3 casos, el resultado es el mismo, es el gráfico de la derecha. Cuando sucede el desplazamiento económico, el alineamiento ideológico, votaciones de distinto tipo, hay un montón de análisis de votos importantes versus no importantes, votos por agenda. En definitiva, el alineamiento aumenta la distancia que los países tienen con las votaciones estadounidenses. No necesariamente se acercan más en la forma de votar a China. Y el trabajo sirve de vuelta para hacer el punto de que el desplazamiento es principalmente un fenómeno de erosión, de capacidad de agenda para Estados Unidos. Creo que China aún no ha sabido capitalizarlo. Bueno, trato de no tomar postura aquí. Desde un punto de vista normativo, lo que podría decir es hay un vacío de pérdida de liderazgo estadounidense que quizá China no ha capitalizado aún. No me meto mucho. En realidad el libro trata de no hacer ningún tipo de juicio de valor, aunque en el último capítulo, que es el 7, sí hay una discusión de todo esto que se ha encontrado respecto de cómo van a ser los próximos 20 años para la región. Se discute incluso la tesis del hedging, que es la misma que se defiende en el libro de Jorge Keynes sobre el alineamiento activo, la búsqueda de posturas neutras, creo yo, va a ser muy complicada. De vuelta, no es que no me guste la idea, parece fantástica, pero creo que va a ser muy difícil, porque lo que noto es que Estados Unidos, trato de hacer el argumento de que Estados Unidos intentará ganar influencia perdida en los últimos 20 años dando garrotes, es decir, usando políticas condicionales en las que, por ejemplo, si le quieres vender litio a Tesla, ese litio no puede estar minado por empresas chinas o no puede estar minado en condiciones en las que, por ejemplo, no hay estándares medioambientales o de transparencia, solo empresas occidentales. La instrumentalización política de las empresas se va a volver, yo creo, cada vez más frecuente, y también el libro propone un escenario de guerra fría. Yo creo que ya estamos en la puerta de una guerra fría, no como la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que fue una guerra de disuasión nuclear y donde el rol económico no era tan central. Va a ser una guerra de competencia por el dominio económico de sectores estratégicos. Pero sí creo que no hay reversión, es decir, lo que describo de 2001 a 2020 no creo que vaya a revertirse y a subsanarse en los próximos años. La guerra comercial continúa
y gane Trump o Kamala Harris, Estados Unidos continuará con una política muy reactiva y muy hawkish, dicen los gringos, muy reaccionaria al rol de China en la región. En verdad fue continuada de Trump a Biden y creo que da igual quién gane, va a seguir profundizando. Y ahí estoy, ya, y hasta ahí llego. O sea, el libro después tiene un anexo acá, lógico, donde hay información. Espero que si lo leen, descarguen los datos están para descargar, todo se puede replicar. Y eso también me dio mucho trabajo. Pero este es el corazón del argumento. Bueno, lo que les quería traer para discutir, ¿no? Para conversar un poco. Y ahí se acabó. Gracias, Francisco, por esa charla sobre la nueva realidad geopolítica, digamos. Ahora vamos a abrir para preguntas. Bueno. Tenemos minutos, así que si alguien quiere preguntar algo. Mirando a ver si hay gente aquí en el chat. Sí, igual, Sí, hay 11 personas, pero estoy atento al chat. igual hay preguntas que dejaron en el formulario. Bueno, Entonces, si partimos con eso, ya que nadie se anima. sí, Hay una que dice, con comentarios. también, los comentarios también son bienvenidos. Hay una que dice, ¿cómo se ha visto esto en Chile en particular? ¿Qué nivel de bloque regional como en la OEA o CELAC, entre otros sindicales? Bueno, Chile es un caso interesante. A mí me fascina Churibuacá. Es uno de los países de la región con más dependencia económica de China. Es fascinante la rapidez con la que se dio el fenómeno. Más o menos 39% de las exportaciones chilenas van a China. China en pocos años, algunos años sí, otros no, ha sido principal origen de inversiones. Claro, largo camino por andar para alcanzar en stock a empresas estadounidenses, canadienses y demás, pero la presencia de actores chinos en el país es muy notoria. Y sin embargo, Estados Unidos sigue siendo un actor irrelevante. Chile tiene acuerdo de libre comercio con ambos. Es un caso para mí paradigmático de estar ser el jamón del sándwich. Es un país políticamente muy comprometido con los derechos liberales, con la democracia, con la defensa de las minorías, y al mismo tiempo tiene una relación económica muy intensa con China y logra mantener ambas. El día de hoy, sabe que posiblemente se vaya a poner difícil. Y es un caso muy interesante también porque, bueno, la gente poco a poco lo reconoce. Hemos hecho encuestas de chilenos y chilenas y en las respuestas surge el reconocimiento de China como un actor económico fundamental, se asocia cada vez más fuertemente a algunas empresas. También los malls chinos, AliExpress, Temu, todo eso pesa mucho y aspectos. Pero sí es interesante, por ejemplo, ahora que estamos en el Centro de Estudios Asiáticos, que respecto de otros países que tienen un soft power grande, como Corea o Japón, aquí los chicos están en el campus a bailar K-pop, a ensayar, o hay juntas de otaku, y hay mucha atracción a la cultura asiática a través de Japón y Corea. China no genera esa atracción aún. Y esa atracción, creo que le ha costado mucho. Por lo tanto, ahí de vuelta, tengo la sensación de que mucho de lo que se ve en el estudio de opinión pública es malestar con frustración con el rol, la falta de hizo Estados Unidos con América Latina. Sin embargo, China puede aún ganar terreno en su soft power. Hay mucho nivel de desconocimiento y también hay mucho nivel de opinión negativa hacia China. El régimen de gobierno chino genera resistencia, hay racismo por momentos, hay mucha cosa de COVID. Si bien en el año 2024
4, las encuestas muestran ya que el año que hubo, un año, en 2021, China era pésimamente evaluado, y principalmente por su asociación al COVID. Y surgían un montón de prejuicios en nubes de palabras, de la gente se le pedía su opinión espontánea, sopa de murciélago, aparecía segunda o tercera, y ese tipo de meme, de fake news que surgió, hizo daño mucho a China, muchísimo. Estos años se recuperó un poco, pero perdura. No persiste la imagen negativa, no abunda lo positivo tampoco. El tractor de lo económico es lo positivo y lo que sigue haciendo que China siga viéndose como eso, que es una fuente de oportunidades económicas. Ahora son los autos. La gente habla de autos, de MG, SAI, PID. Entonces, a partir de bienes de consumo, se asocia rápidamente eso con China. Eso es lo que puedo decir sobre Chile. Después, CELAC, que es el foro que China utiliza para el que se siente más cómodo. Dentro de CELAC está el foro China-CELAC, se siente más cómoda. Principalmente, creo yo, no lo sé, no soy un experto en política exterior China. Creo que es por la practicidad de tener a todos los países en un foro, facilitar bilaterales. Son avanzado, ahora no sé, Brasil hace pocos días pidió el ingreso al mercado. Creo que la relación se sigue profundizando y las dudas que había de si la pandemia iba a poner un freno, parece que ya han anticipado. Una merma en los créditos de bancos políticos, sí, pero han crecido las inversiones, el comercio sigue creciendo, la relación sigue profundizándose. Así que me parece que, de vuelta, lo que se muestra en el libro va a ser material de discusión por lo menos por los próximos años. Quizá me equivoco, nunca se sabe, quizá en 10 años todo cambia, pero me da la sensación de que muestra una tendencia que va para largo plazo. ¿Esa es la tuya? Sí. Dino. Esta tendencia, que es la que nos ha exposado desde 2001 hasta ahora, como que me da la sensación de como si Estados Unidos no quiere ponerle el freno o sea, está como focalizado ahora en Centroamérica, pero en el sur parece como que no. ¿Cuáles son las razones por las que no se está invirtiendo esta tendencia, ya que Estados Unidos está constantemente pendiente de tener influencia? Parece como que no haya... Sí, yo creo que doy una respuesta. Yo creo que por momentos, hasta 2000 y algo, 2017, fue falta de interés y después fue simplemente falta de ideas. Y esto lo puedo decir con confianza porque como estuve un año en Estados Unidos, sí hablé con mucha gente que se relaciona con la región. Así que la parte estadounidense la pude escuchar bien. Por un lado, Estados Unidos, como decía, hizo un retrenchment, hizo una especie de recorte a áreas estratégicas, donde América Latina se vio como una región controlada, dada, estable, y te digo más, donde China era vista como funcional a esto. Se veía a China como un sustituto a la ausencia estadounidense. Más o menos así, mientras nosotros nos vamos y pensamos en otras regiones, bienes económicos que provee China igual son funcionales a nuestro equilibrio en la región. Cuesta creerlo, pero en Estados Unidos hubo una creencia quizá muy naif, hasta 2000 y algo, de que el crecimiento económico chino iba a derivar en su mayor liberalización, eventualmente incluso en su democratización y en ser un aliado estratégico de Estados Unidos. Digamos, la confirmación de que surgía una disputa hegemónica que da hace poco, la guerra comercial. Por lo tanto, se pensó en buena parte de Estado y de agencias públicas que lo que estaba sucediendo era algo bueno para los intereses estadounidenses.
Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que las empresas privadas estadounidenses no tienen tal interés en seguir directrices políticas. Estados Unidos carece de un montón de herramientas de economic statecraft, de incentivos positivos y negativos, que China sí los tiene, para de alguna forma incentivar a sus empresas a invertir o no invertir, a comerciar o no comerciar con ciertos países. Se creó, por ejemplo, el DFC, una especie de banco político en Estados Unidos en 2019. Funciona, es así chiquito, tiene una cláusula que solo se le puede prestar plata a países que en la lista de UN aparecen como extremadamente pobres, y en América Latina y el Caribe son Haití y 2, 3 más. Entonces, las herramientas con las que cuenta Estados Unidos para contestar la influencia estadounidense, China, son muy poquitas. Y después, cuando ya esto se torna alarma, porque hay todo un trabajo historiográfico donde cito trabajos de la Guerra Fría que cuentan cómo Estados Unidos se comportó con la región durante la Guerra Fría. Estados Unidos desaparece de la región cuando no hay amenaza y vuelve desesperada cuando hay una amenaza externa, que fue el mismo la Guerra Fría, y vuelve de una forma totalmente codazo. Y esa forma de volver se transforma en iniciativas vacías. Por ejemplo, la Partnership for the American Prosperity, ahora ni me sale el nombre, o Build Back a Better World, una serie de slogans que el Departamento de Estado lanzó para relanzar su vínculo con la región, quedaron todas vacías. En concreto, no ha habido un aumento en los créditos, no ha habido un aumento en los acuerdos de libre comercio, y hay poquitas instancias en las que empresas estadounidenses lograron ofrecer soluciones alternativas a la falta de opciones chinas. Un ejemplo concreto es el del cable de Google aquí en Chile. Digamos. Hubo todo un debate de si Huawei iba a poder desarrollar infraestructura 5G para beneficiar la conectividad con Asia, entre Chile y Asia, y eso se bloqueó por posición estadounidense. Después también había dudas de la viabilidad económica del proyecto y tal, pero hubo un no muy explícito por parte de Estados Unidos, y hubo un vacío de varios años, de Piñera, después estuvo el estallido, pasaron cosas, muchas, pero se hablaba de que iba a ser una empresa japonesa, podía ser NEC, después se decía que la empresa iba a pasar por Nueva Zelanda y Australia para que haya comunicación. Después el proyecto se cayó y al fin no había ni pan ni torta, no hubo ni cable chino ni cable de nadie. Y por suerte para Chile, Google ahora decidió poner un cable que hace las veces, no es exactamente lo mismo, pero hace las veces una alternativa a esa alternativa caída de Huawei. Entonces ese es un ejemplo en el cual perdiste un negocio con los chinos, pero por lo menos ganaste uno con una empresa importante estadounidense. Hay pocos ejemplos así. Muchas veces lo que sucede es que se cae el negocio y te quedas sin nada. Entonces esa dinámica aún no se entiende, o no sé si hay falta de interés o falta de capacidad de traducirlo, pero bueno, espero que el libro sirva. La necesidad material en América Latina por usar la infraestructura para reducir el gap de infraestructura, mejorar la calidad de vida de la gente, es esencial. Y a los gobernadores y a los políticos subnacionales muchas veces les da igual si es chino o gringo o lo que fuere, siempre y cuando se traduzca en una infraestructura que sirva, incluso de una forma cínica, como politólogo podría decir, que ni siquiera se preocupa de la mejora de la calidad de vida, al menos la perpetuación política, el ganar la elección, digamos, el político tiene que mostrar un resultado. Entonces, los actores económicos deben estar activos, no basta con tener iniciativas que son de fortalecimiento institucional y transparencia y derechos humanos, es importantísimo, pero no basta. Entonces, ese es un poco el resumen, yo creo. Y creo que eso se entiende ahora hace poco, y lo que se está tratando de ver en Estados Unidos es cómo lograr que las empresas privadas respondan a incentivos económicos. Una palabra que era tabú en Estados Unidos, que era industrial policy, ahora se puso de moda. Todo el mundo está interesado en el estado desarrollista japonés, coreano, en los chaebols, en los keiretsus, en cómo
países asiáticos lograron hacer crecer como pollitos a holdings en inteligencia artificial y en microchips, porque se reconoce que es importante en las industrias estratégicas. Yo creo que Estados Unidos lo está trabajando, bueno, lleva décadas. Así que mientras estamos aquí, miren el link. Sí, un par de preguntas. Usted habló de que Sudamérica, o sea, Latinoamérica ya no es tan, como decirlo, no es tan conveniente analizarlo como, sino que dividir Sudamérica, Centroamérica, esto es respecto a su análisis de China, o usted lo ve, digamos, cualquier ámbito más allá de lo económico. No, también, sí. Esa es mi primera pregunta. La segunda, usted habló del peso económico. Solamente brevemente hablar de las variables que tenían ese peso económico más allá del FMI. Sí, súper, gracias. Creo que lo de la región dividida en dos es principalmente en cómo China y Estados Unidos nos ven y se relacionan hacia nosotros. Sí, no me animo a decir que eso afecte por todo tipo de iniciativa latinoamericana. Por supuesto que además hay culturales, incluso idiomáticas. No me animo, pero sí me animo a decir que la idea de que hay una única política de China hacia América Latina o de una única política de Estados Unidos hacia América Latina, que es muchas veces lo que se piensa, y de hecho muchas veces lo que sucede o sucedía, se verá cada vez más como dos bloques. Es mucho más fácil para China traccionar en América del Sur que en América Central y del Norte. Dicho sea de paso, en América Central hay cuantos países que reconocen a Taiwán y viceversa. Y lo segundo, sí que lo dije y es re importante, el índice de peso económico considera la inversión de empresas chinas para el peso chino, empresas estadounidenses para el peso estadounidense. Y ahí hay toda una discusión de qué fuente. Bueno, el crédito, que en el caso de China son los bancos políticos y los bancos comerciales, es y el AIIB es Exim Bank, China Development Bank, ICBC, Bank of China, AIIB, el New Development Bank para Brasil, quizás se me escapa algo. Principalmente son los bancos políticos. Y el caso de Estados Unidos, y ahí hay que hacer una enmienda en el libro, que un revisor exigió mucha información. No solo cuento el banco DFC en Estados Unidos, o incluso el BID, sino incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y yo considero en la discusión de economía política internacional que son actores que reflejan los intereses del principal accionista, que es Estados Unidos. Sin embargo, es verdad, hay toda una discusión de por qué no se puede equiparar un banco político chino con el Banco Mundial, son dos cosas distintas. En todo caso, si sirve para algo, la discusión es para hacer el argumento más fuerte. Si yo quitara el Banco Mundial y el fondo, el peso económico de China, de Estados Unidos, sería bastante menor. O sea, la dimensión financiera sería más asimétrica. Luego se considera el comercio. Y en el comercio solo considero la exportación de bienes de América Latina hacia China y hacia Estados Unidos. También por un tema metodológico, la importación se vuelve más difícil de aislar cadenas de valor, sobre todo de empresas gringas que a través de China exportan. Para no lidiar con eso, yo lo considero exportación, que es una variable más lineal, porque el cobre que exportábamos, la soja, se consumen a donde van. Realmente, el cobre se queda en China o en Estados Unidos. Y por último, la ayuda. La ayuda es una variable chiquita en el sentido de que pesa muy poco, pero es USAID en el caso de Estados Unidos, y en el caso de China es CIDCA, una agencia de ayuda reciente que crearon en 2018, que aún poco hace, y algunos préstamos de algunos bancos políticos que fueron sin préstamos
en calidad de grant, o sea, plata que se te daba para desarrollarla que no había que devolver. Pero la dimensión de ayuda es chiquitita. Todos esos, todas esas variables, que suman varios actores cada una, se suman y se ponderan respecto, para cada país respecto al PBI de ese país. Entonces, todo lo que entra en Brasil es respecto del tamaño de la economía brasileña en ese año. Eso te da un índice de vuelta de qué peso tiene toda esa masa de actores económicos para la economía del país que lo recibe. Y bueno, y con eso armo el indicador. Muchas gracias. Rapidísimo. Ya. Muy técnico. En ese mismo sentido que ibas ahora cuando haces estudio gráfico sobre la empresa, los bancos que se van enmarañando todo porque es como la empresa que está pasando en toda Latinoamérica y pensando en tus datos, en el análisis de datos que hiciste, ahí, ¿cuál fue o cómo te llevó metodológicamente este análisis a decir que cierta cantidad de empresas o cierta presencia monetaria o cierta presencia bancaria estaba instalada en un país, tuvo que ver con cuestiones diplomáticas, monetarias, migración o por la cantidad de habitantes? Porque, por ejemplo, pienso en Brasil y en México, ¿no? Donde millones, mucho más grandes que en Chile, pues se pone 5, un número muy pequeño, pero pone 5 empresas frente a 130 millones de habitantes, no se va a notar. Lo pones 5 empresas en Chile con 18, es visible. Ahí, ¿cuál fue tu margen? ¿Cómo operó ese análisis? Esa es una pregunta importante porque justamente el índice de peso en relación al tamaño de la economía de cada país, justamente pensando en que $1.000 millones, los 400 millones de dólares que Tianchi invirtió en Soltimich, en Chile son mucha plata, o por lo menos son más plata de los que se tiran en Brasil, esos países de 200 millones de habitantes. Hay un capítulo que cuenta la cantidad de empresas y bancos con domicilio fijo en países latinoamericanos, que en Brasil, en casi todos los países era 0, o 1. Y en algunos países en 15, 20 años pasa a 80, por ejemplo, Brasil, México, 70 y largos. Chile no recuerdo, pero con domicilio fijo y estable, o sea, con la operación establecida, serán 15, 16. Y la discusión de la literatura de los 2000 y 2010 en América Latina explicaba eso en función principalmente de 2 cosas. Una, del boom de commodities, como cuando empezamos a exportar como locos, eso generó el interés de empresas por radicarse aquí. Y otra, la afinidad ideológica con gobiernos de izquierda. Y el argumento del paper, de este capítulo, perdón, es que esas 2 variables son quizá necesarias pero no suficientes. Lo que muestra es que independientemente del tamaño de la economía, más grande, más atracción, importó mucho lo que mostré al principio, cuánto de espacios se había abierto por salida de capitales estadounidenses. Mayor la disminución del peso económico de China en los años previos, mayor la rapidez con la que se instalaron actores. De vuelta, todo es simultáneo, al mismo tiempo de que el boom de commodities sucedía y de que había gobiernos de izquierda que le daban la bienvenida a actores chinos y de que había países, como Brasil, que recibe casi 50% de la inversión externa directa de China, entonces sí mismo es un país que podría trabajárselo casi, podría haberse solo sobre Brasil, es un mundo. Pero toda esa heterogeneidad económica influye mucho esta dinámica que muestro de competencia. No de competencia, si quiere, pero sí de oportunidad y espacios para las empresas chinas de operar. Creo que en los países había una presencia muy, muy fuerte de Estados Unidos, Colombia, por ejemplo. En la llegada, ahora los chinos están haciendo el metro en Bogotá. Bueno, Chile es un ejemplo también. O sea, hasta 2016 la inversión china aquí era pequeña. O sea, Chile es un país latecomer en inversión, comparado con Brasil, que en 2003, 2004, 2005
había inversiones grandes de miles de millones de dólares ya. Hubo un proceso de maduración, de conocimiento del mercado. América Latina es complicada y algunos países fueron más difíciles que otros. Chile fue, creo, un país de los difíciles, los más fáciles, o los más obvios, por ahí los más, donde la ecuación hacía más sentido al principio eran los grandes, como Brasil, y donde sobre todo había interés político muy explícito. Argentina, Brasil, Venezuela también. Pero Venezuela, que fue un poco el motor de esta tesis de la ideología y el alineamiento, Venezuela hace 10 años no recibe un peso de actores chinos. De hecho, los que había se fueron, están más preocupados con pagar la deuda que otras cosas. Entonces, la tesis del alineamiento político importa, pero estos son actores económicos que primeramente buscan el lucro. Y eso lo aprendieron a las piñas acá en América. O sea, también hicieron metieron muchos errores, mucha inversión fallida, mucho proyecto problemático. Para mí, porque fue una especie de doctorado en tiempo real. Miles de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, es inevitable hacer errores. Ya, gracias. Y bueno, esperamos el libro que va a explicar en mucho más detalle todo lo Sí, sentí que hablé mucho, y bueno, sí, hay mucho para contar. Cuando salga el libro, incluso por ahí me comprometo a dar par y lo sorteamos en el centro. Ah, genial. Sería bueno, ¿no? Sí, porque si no va a costar. Son caros, son libros caros, cuestan 50 euros. Bueno, y claro, hay que donar uno a la biblioteca. Sí, pero en el centro hacemos un sorteo y los que, sobre todo entre los que vinieron. Así, un premio. Y entre los que están acá los entregamos. Y los que podían comentar el post sobre esta charla y así elegimos el ganador por ahí. Ah, dale, me gustó. Entonces, Pero todavía falta el libro, ¿no? no, el libro le falta, se van a enterar en Pero 2025. Pero anótate, ya van a notar. Yo dejo la lista hecha. Cuando pido para buscar libro y bueno. Sí. Para que estén atentos, vamos a hacer un post respecto a esta charla, que ahí pueden comentar si les interesa. Dale. Yo dejo lista la lista y en 2025. Gracias a los que están online. Un abrazo grande. Me dice